La correcta litigación desde el punto de vista judicial, por supuesto, es el resultado, es la consecuencia inmediata de su proceso de formación académica y de su atrevimiento responsable al momento de ejercer y de, por supuesto, asumir la responsabilidad de afrontar directamente las responsabilidades que como profesional del derecho se encuentran en sus manos. Me refiero, por supuesto, a esta manera de desarrollar el derecho tan comprometida, tan eficiente y, por supuesto, con esa cuota de calidad que solamente se encuentra en usted y que es usted, reitero, el llamado a ejercerla directamente. Y es por ello que te declaro en la bendición del Señor y que tu fortaleza siempre sea Él. Mis estimados profesionales, nuevamente les saludo desde la distancia al profesor abogado Mauri Rojas, ubicado acá mismo en el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Hoy nuevamente les doy la bienvenida y de la misma manera les hago saber que concluimos directamente con este proceso de formación denominado los recursos procesales en el Código Orgánico Procesal Penal, hablando un poco sobre el recurso o del medio de impugnación denominado la revisión, uno de los más interesantes a pesar de ser de estar establecido directamente en el Código Orgánico Procesal Penal en articulados muy puntuales, es decir, son bastante cortos lo que su descripción, su detalle, su fundamentación, su sustanciación. En este sentido, al igual que el resto de los otros recursos, la revocación, la apelación, la casación, este recurso de revisión básicamente representa un mecanismo también de impugnación, pero de impugnación de que este recurso básicamente busca reiterativamente la invalidación de una sentencia ejecutoriada y que ha pasado directamente en autoridad de cosa juzgada. La invalidación. Según nuestro colega, el doctor Giovanni Leonel, señala que el recurso de revisión representa la revisión y esta revisión se dirige directamente o está orientada muy puntualmente a la eliminación de la sentencia injusta sobre la base de los diferentes elementos nuevos. La eliminación, señala nuestro profesional del derecho, representa, por supuesto, esta intención representa la consecuencia inmediata del error judicial y que no se hace directamente por la ausencia de la elaboración de las pruebas. Entonces, por eso es que se solicita directamente. Esa es la finalidad, obtener una invalidación como una consecuencia inmediata, por supuesto, del el incorrecto proceder al momento de valorar una situación. Germán Pavón Gómez también concibe en que la revisión representa un proceso contra otro proceso, un proceso contrario directamente que se desarrolla en vías de, por supuesto, de fortalecer los derechos o de evitar que se lesionen los derechos fundamentales de nuestro representado, de su representado. En este sentido, al igual que en otras oportunidades, recuerden ustedes que es importante conocer la naturaleza jurídica de este medio de invalidación. A partir del artículo 462 hasta el 469 nos establecen una cantidad de preceptos completamente interesantes. El primero de ellos, es decir, el 462, nos establece la procedencia de la revisión. Señala el Código de Procedimiento Civil que la revisión solamente procederá contra la sentencia firme en modo de tiempo y únicamente a favor del imputado o imputada en diferentes casos. Estos casos, por supuesto, son 6 los que establece directamente el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando en virtud de las sentencias contradictorias se esté sufriendo condenas 2 o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una sola. Entonces, este tipo de contradicciones hacen que las sentencias merezcan ser revisadas de orden administrativo penal, pero es usted como profesional de derecho quien deberá detectar esas fallas, esas lesiones directamente que pueden ocasionar, por supuesto, muchísimo daño a los derechos constitucionalmente protegidos a nuestro representado. El 463 establece quienes están totalmente legitimados para interponer el recurso. Nótese que las partes van a ser totalmente interesantes e importantes en este proceso, pero usted como profesional, el del derecho, si se encuentra legitimado para ejercerlo, podrá, lógicamente, que valga la intención y la expresión, interponerlo. Y casualmente la interposición se encuentra establecida en el artículo 464, que seguidamente o continuamente aflora el articulado 465, el órgano que conoce el recurso. ¿Qué instancia debe conocer de este recurso de revisión?
Pero también este medio de invalidación, o esta forma de invalidación debe desarrollarse de acuerdo a un procedimiento, y este procedimiento se establece en el 466, que más adelante les hablaré. El 467 nos explica de manera detallada la forma de anulación y de la sentencia de reemplazo, así como también el 468 establece cuáles son los efectos inmediatos, cuáles son los efectos legales que produce la interposición y, por supuesto, la ejecutoriedad del recurso. Finalmente, el 469 nos establece el recurso por diferentes motivos, de qué manera puede desarrollarse, cuáles son esos motivos bajo los cuales usted debe fundamentar esta necesidad. Ya partiendo directamente desde el punto de vista jurídico, es importante que usted reconozca la procedencia de la revisión. ¿Cuándo procede esa revisión? Recuerden ustedes que les había comentado que a partir del artículo 462 se comienza a transitar o a navegar fundamentalmente por este medio de invalidación. Entonces, ¿cuándo procede? ¿Cuándo procede? Nos establecen 6 causales. La primera de ellas, cuando en virtud de las sentencias contradictorias estén sufriendo condena 2 o más personas por un mismo delito y que no pudo ser cometido por más que una. Esto es algo totalmente arbitrario, representa por supuesto un resultado completamente ilógico de un procedimiento totalmente indebido. Cuando 2 o más personas han sido responsables o se consideran responsables del mismo delito y que de acuerdo al establecimiento de la verdad no solamente procesal se determine que este delito haya sido cometido solamente por una sola de ellas. Otro de los formas de procedencia para este recurso de revisión es cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior de la época se presuma su muerte y que resulte por supuesto demostrado de orden plenamente. También cuando la prueba en el que se basó la condena resulte falsa, cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria se descubre algún hecho o documento desconocido durante el proceso, cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces, y finalmente cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter punible o disminuya la pena establecida. Entonces, sobre la base de estas 6 causales procede directamente, o sobre la base de estos 6 extremos procede la activación del recurso de revisión. Usted tiene que recordar de una manera completamente cognitiva que existen diferentes medios de impugnación. Les recuerdo muy brevemente la revocación, la apelación, la casación y finalmente la revisión. Tenga usted presente que la revocación procede únicamente contra los autos de mera sustantación a los fines de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. La apelación que se encuentra directamente establecida y que se procede con ella directamente en la instancia que conoce la causa, y también está llamado a ser considerada y que es considerada como un medio de impugnación totalmente ordinario de orden devolutivo. La casación, que ya aquí hablamos, la casación y la revisión que hablamos de la interposición en cada una de ellas, en los escenarios totalmente extraordinarios y que también representan medios de impugnación. Pero directamente la revisión es un recurso contra la sentencia definitiva firme, es decir, que ha pasado ya por la autoridad de cosa juzgada y procede en todo tiempo únicamente a favor del imputado. Bien lo señala el articulado número 462 y es muy claro en esto. ¿Cuáles son los efectos directamente? Los efectos procesales de los recursos. Por supuesto hay no una infinidad, pero son muy completamente puntuales. Uno de ellos es el efecto suspensivo, figura que, reitero, es utilizada abiertamente de forma frecuente por el representante del Ministerio Público en las diferentes audiencias y que se solicita de forma oral allí mismo. Consiste básicamente en la suspensión de la ejecución hasta tanto el Tribunal Superior decida, y es lo que está señalado directamente en el Código Orgánico Procesal Penal, puntualmente en el articulado 430. Entonces, la interposición de este recurso suspenderá directamente la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Aquí vamos a hablar más adelante en una formación académica posterior
a esta sobre el efecto suspensivo, las consecuencias, cómo debe interponerse, quién lo solicita, por qué lo solicita y qué busca directamente el efecto suspensivo. También tenemos el efecto devolutivo, que consiste indudablemente en la revisión de la decisión por parte del Tribunal de Alzada, limitándose la facultad de revisión a los puntos de la decisión que hayan sido impugnados. Tengan ustedes presente que el artículo 432 de nuestra norma adjetiva penal establece puntualmente la forma acerca del cómo debe procederse directamente ante este tipo de institución. Es decir, que al tribunal que resuelve el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados. También nos encontramos con el efecto extensivo, que consiste en un proceso donde existan varios imputados o estén en presencia de delitos conexos. El recurso interpuesto tendrá un carácter de interés para cada uno de ellos y por supuesto este se extenderá a los demás en los que sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean totalmente aplicables los idénticos motivos sin que en ningún caso se perjudique, tal cual como lo establece el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué quiere decir todo esto, mi hermano? Para hacerlo todo breve, cuando en un proceso hayan varios imputados o se trate de delito conexo, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en los que les sea totalmente favorable. Este es aquí el punto neurálgico de todo ello. Entonces, los recursos declarados con lugar. ¿Qué pasa con ellos? Cuando los causales directamente establecidas, como ustedes lo pueden apreciar en esta lámina, en los causales 1, 2 y 3 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, se declaran con lugar los diferentes recursos cuando por defecto de resolución de este mismo recurso deba cesar la detención del acusado. Se declara con lugar el recurso cuando la sentencia es declarada con lugar y el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación del precepto legal. El Tribunal Supremo de Justicia dictará una decisión propia sobre este caso. Entonces, no es nada sencillo aplicar directamente los diferentes recursos procesales, pero tampoco es complicado. ¿Qué quiere decir todo esto, no? ¿O qué intento explicarle? Que todo se trata de una fundamentación totalmente académica y profesional, de atreverse a desarrollado, pero por supuesto caminando y dando pasos completamente seguros. Hágase de un buen mentor y por supuesto aprópiese de conocimientos de mucho provecho para que cada uno de sus iniciares y conductas procesales sean completamente responsables y de calidad, con eficiencia y efectividad. Entonces, todo esto, por supuesto, mi hermano, tomado siempre de la mano del Señor, porque usted es un vencedor. Sea usted consciente de todo ello. Usted es un vencedor y está destinado para cosas grandes. Dicho todo esto, mis estimados profesionales del derecho, concluyo esta formación académica denominada Los recursos procesales en el Código Orgánico Procesal Penal, no sin antes declararlo siempre en victoria. En victoria. Quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Bendiciones.